Muy bienvenidos. Nos encontramos en la Radio Universidad del Biobío en un nuevo programa, Voces del Biobío. Y en esta ocasión nos encontramos con alguien muy especial en esta mañana de septiembre, maravilloso día soleado, con Nidia Smith Oñate. Ella es historiadora, académica y divulgadora cultural. Nidia es una historiadora y académica de la ciudad de Concepción que posee una sólida formación académica con un magíster en arte y patrimonio de la Universidad de Concepción y también ha sido pasante de la Universidad de Michoacán, Universidad de San Nicolás de Hidalgo. En su trayectoria podemos destacar su labor como docente en la Universidad Católica de la Santísima Concepción, participando en diversas actividades de divulgación cultural y académica, como el coloquio sobre el legado de Gabriela Mistral, organizado por la Seremi de las Culturas, donde presentó una perspectiva histórica sobre la autora. También ha sido invitada a diversos programas de televisión para poder hablar sobre el tema de patrimonio, y su trabajo de investigación y escritura se ha centrado principalmente en la historia cultural, particularmente en las figuras femeninas como Gabriela Mistral en México particularmente. Es autora de artículos de opinión en el Diario del Sur de Concepción, donde ha abordado la vida y obra de personajes como Gabriela Mistral y Violeta Parra. Bienvenida, Nidia. Muchas gracias por la invitación, Gabriel. Nidia, me gustaría en primera instancia poder saber un poco más de ti, que los radioescuchas puedan saber cuáles son tus intereses. ¿Por qué Gabriela Mistral? Bueno, primero que todo, soy mamá de una pequeñita de 1 año 5 meses y, y también soy feminista, por supuesto. Y bueno, cuando yo me fui de una pasantía en el 2015 a la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, me di cuenta en esa época de que había muchas calles, jardines infantiles, bibliotecas que tenían el nombre Gabriela Mistral. Muy curioso, porque ni siquiera en mi ciudad, en Concepción, en el GPS me aparecían tantos nombres de calles, colegios, jardines infantiles con el nombre Gabriela Mistral. Entonces comencé a indagar, ¿qué estaba pasando en México? ¿Por qué estaba esta huella de Gabriela Mistral en este país? Y así es como solicité a una especie de INE, Servicio Nacional de Estadísticas de México, que me diera el dato preciso como historiadora de cuántas escuelas habían en todo México y calles con el nombre Gabriela Mistral. ¿Y cuántas crees que habían? ¿Unas 100? Mucho más. Habían 552 escuelas, jardines infantiles y calles con el nombre Gabriela Mistral. Una vez que llego a Chile después de mi pasantía, hago el mismo ejercicio con el Servicio Nacional de Estadística de acá de nuestro país. ¿Y cuántas crees que había para el 2015? Unas 33. No, un poquito más. Eran alrededor de 350. Entonces vemos que hay 200 más escuelas, jardines en México con el nombre Gabriela Mistral. Y es ahí donde yo comienzo a indagar. Esto se va a transformar después en mi tesis de pregrado, luego en artículos de investigación y hoy en día también está la posibilidad de transformarlo en un libro con la Universidad Católica, con la editorial de la Santísima, en donde poder investigar también y dar a conocer a las personas este lado de Gabriela Mistral, lejos de la poesía, pero sí como maestra, porque ella llega a México en 1922 hasta 1924 a incorporarse a la reforma educacional de ese país, en donde deja una huella enorme. em, Participando en la inauguración de bibliotecas populares, incentivando la lectura, modificando programas también de alfabetización, especialmente de mujeres, de campesinas, y también se centró también en los niños, en los jardines infantiles, las salas cuna, y en la primera etapa de la educación que ella decía que era la más importante dentro de la base del desarrollo de un ser humano. Así que para mí el tema de Gabriela Mistral es un tema que lo tengo muy pegado en mi alma, es un tema con el cual siempre indago y que siempre, siempre en mis clases, porque también soy docente,
llegamos a Gabriela Mistral. Todos los caminos, le digo a mis estudiantes, llegan a Gabriela Mistral por uno u otro modo, porque ella también escribió muchos artículos, más de 400 artículos con temas sociales. Entonces, tema que nosotros vamos tocando dentro de mi asignatura, siempre también hay una visión mistraliana o una opinión de que ella dio hace 100 años atrás de temas que aún son muy vigentes. Nidia, con esta profunda reflexión que tú haces, nace una pregunta que creo que es saludable. ¿Sientes, qué es lo que sientes que necesita Chile hoy día o el sistema educativo chileno respecto a este legado mistraliano que tú planteas? ¿Hay algunos elementos que tú ya distingues en este trabajo que has desarrollado durante estos años que podría ser parte de la absorción ministerial o de los currículos? Por supuesto, Gabriela planteaba de que nosotros siempre en nuestro país miramos países extranjeros. Creemos que los sistemas de educación exitosos son los de Finlandia, de Noruega, de Estados Unidos, pero no miramos esta semilla que tenemos nosotros en nuestro país. Ella creía que la educación tenía que partir siempre desde la comunidad, enseñar a los estudiantes primero que sepan su cultura de su comuna, de su pueblo, y luego comenzar a entregarles conocimiento de civilizaciones o de programas extranjeros. Ella decía que a los niños desde primero básico se les enseñaba, por ejemplo, el inglés, pero ¿qué pasaba, por ejemplo, con el mapuzungún? ¿Qué pasaba con lenguas de su propio pueblo? También ella creía que era importante conocer la naturaleza, de una educación que tenía que estar centrada en el estudio de la naturaleza, de aprender una artesanía que es muy distinta a la artesanía, por ejemplo, a aprender una manualidad, porque la manualidad es, por ejemplo, tomar un papel, ahora que vamos a estar en 18 de septiembre, y transformarlo en un volantín. Pero la artesanía toma elementos propios de nuestro territorio, por ejemplo, piedras, cruces, eh, coirón, ya que yo también soy de Hualqui. Entonces vamos tomando elementos de la naturaleza característicos y eso es una artesanía, a diferencia de una manualidad. Y ella creía que todo estudiante debía por lo menos saber una artesanía. Entonces, claro, cuando nosotros vemos esta educación y esta crisis educacional que hay hoy en día en nuestro país, em, claro que vamos a mirar cómo ella abordaba la educación. Ella creía también en una educación muy similar a la que hoy en día nosotros admiramos, como la de Montessori o de las escuelas Waldorf. Ella lo planteó para Chile hace 100 años atrás, una educación centrada en el estudio de la naturaleza, pero no fue escuchada en nuestro país. Y hoy en día vemos que estas escuelas, paradójicamente, son las más carísimas. Pero también Gabriela Mistral lo planteaba como que fuera el método, pero de una educación nacional. A propósito de método, Nidia, hay bastante conocimiento hoy día sobre analfabetismo funcional, sobre todo en Chile. Hay datos de distintas instituciones que hablan que en Chile, o sea, se sabe leer, pero no se entiende lo que se lee. Y acabas de comentar sobre el lenguaje, la forma de enseñanza que tenía y el método. ¿Tenía un método particular para fomentar el lenguaje? ¿Hay algo que tú, dentro de tu estudio, destacarías como algo relevante para poder continuar este legado en el aula? Cuando Gabriela Mistral llega a México en 1922, tenemos que pensar de que era una época en que no existía la masificación por ejemplo, de los vehículos, de los medios de comunicación, no había una masificación también del tren. Estamos hablando de un México que viene después de la posrevolución, con el presidente Álvaro Obregón. Entonces ella decía que a veces nosotros pensábamos, en Chile sobre todo, porque era el único ejemplo que ella tenía, porque el primer país que ella sale de Chile fue México, en que siempre tendemos a pensar que para construir una biblioteca necesitamos muchos libros. Y ella decía que bastaba con 2, 3, 4 libros para crear una biblioteca. En México, ella se va a unir a lo que se llamaban las bibliotecas móviles, que como en esa época eran 6, 7 libros a veces que iban en carretas o a veces en mulas a sectores donde se necesitaba que decía que el obrero tuviera un libro en su mano.
Ella daba el ejemplo que en nuestro país siempre las grandes bibliotecas estaban en el centro de las ciudades. Por ejemplo, en Hualqui, donde yo vengo, no hay una biblioteca comunal. Hay una oficina del municipio que se ha implementado con unos libreros, pero nosotros en Hualqui cuando queremos una biblioteca está acá Concepción. Entonces ella creía y allá se empezaron a fundar bibliotecas en la periferia. Entonces que el libro se acercara a dónde estaba el trabajador, dónde estaban las comunidades también indígenas, ¿ya? No que las personas tuvieran que movilizarse con sus recursos a encontrar un libro en su mano. Ella también creía desde muy pequeñito, desde las salas de cuna, lo importante del cuento. Decía que los estudiantes aprendían jugando. Entonces, las rondas infantiles, el acercar al niño y a la niña a las palabras, a los valores, pero a través de la ronda, del juego, y también leer, porque a veces nosotros, como yo también soy madre, nos olvidamos de eso, de poder leerle un cuento que es un ejercicio milenario que es natural, poder incentivar la imaginación y no dejar todo al conocimiento que ya está completamente entregado. También ella decía de que no había que cargar a los estudiantes con una mochila pesada de conocimientos muertos, que lo único que iba a hacer era apartarlos, que siempre el conocimiento tenía que ser vivo, que ellos pudieran asimilar lo que le estaban enseñando con algo práctico, con algo útil de su vida cotidiana. Nidia, a propósito de esto y este choque, tú hablabas sobre 1920, ¿cierto? Una etapa muy distinta en México y sin lugar a duda en Chile, en donde tanto la movilidad era más reducida como también los medios de comunicación. Hoy día en un mundo donde estamos hiperconectados, donde nuestros jóvenes, nuestros niños sobre todo, están en colegio, hay un debate profundo que ha comenzado en algunos países del mundo, en donde se han tomado decisiones justamente con las nuevas tecnologías. ¿Qué opinas de esto de quitarle el celular a los jóvenes, que antes de entrar al aula dejen su celular en una canastita, que se puedan concentrar? ¿Estás de acuerdo? ¿Es importante esto? Bueno, yo trabajé en colegio los primeros años, pude ver los tres sistemas educacionales, subvencionado, privado y en esa época municipal. Y claramente una problemática que tienen también los profesores dentro de la sala de clases es el uso de tecnologías, tanto tablet, el celular. Y, y yo creo de que el celular no es un enemigo en sí, porque yo también utilizo herramientas TIC en mis clases con estudiantes, con universitarios, hemos hecho formularios, juegos interactivos, pero pienso que para un niño pequeño que no sabe aún y cómo poder manipular esta tecnología, poder utilizarla con responsabilidad, no es algo prudente que esté en la sala de clase. Sí es necesario que haya una educación tecnológica. En nuestra época, yo me acuerdo que teníamos nosotros que ir a una sala de computación en donde nos enseñaban a hacer un correo, por ejemplo. Yo veo a niños que no saben hacer un correo, no saben redactar un informe en Word, pero son especialistas en juegos. Entonces también ahí hay una falla de la mala utilización de los aparatos tecnológicos, que sí se pueden transformar en una herramienta, pero siempre con la supervisión de un adulto y con la educación antes. Perfecto. ¿Crees que, como para ir cerrando esta primera etapa de la entrevista y avanzar, eh, la caligrafía, la expresión escrita para un lenguaje verbal más correcto, esta dualidad que pueda acompañar al joven desde pequeño? Yo recuerdo en mi infancia que hice caligrafía y me hacían hacer caligrafía y claramente yo no entendía muy bien y creía que era una lata, que era aburrido, pero después con el tiempo entendí la importancia de la caligrafía y cómo otras culturas también atribuyen un realce más importante, como por ejemplo los japoneses. Sí. Bueno, es esencial también saber dominar desde la motricidad fina, el lápiz, el pincel, la caligrafía. Yo aún a mis estudiantes en la universidad hago que me hagan trabajos escritos a mano. Un poco también miedosa por el auge que ha habido con herramientas de inteligencia artificial.
Entonces estamos retrocediendo con varios colegas que los estudiantes vuelvan a escribir. Por suerte en México hice una especie de diplomado en paleografía y puedo entender cualquier letra, pero en la universidad llega ya cualquier tipo de letra que tenemos que tratar de traducir, de descifrar. Entonces, claro, es importante siempre el ejercicio de la motricidad. También te conecta a ti con la emoción el poder escribir, el ejercicio del lápiz y también el pintar, el arte. Te conecta con un lado tuyo, con la concentración, mano, ojo. Entonces, muy, muy importante. Nidia, ¿te parece que pasemos a un siguiente nivel de la conversación? Yo sé que a ti te interesa difundir el trabajo de alguien muy especial para ti. Quisiera hacer una pequeña introducción bibliográfica. Él es Rodrigo Ignacio Piracés González. Nació el 24 de mayo de 1968 en Santiago de Chile. Se radicó en Concepción el año 2006, donde realizó un magíster en literatura hispánicas de la universidad. Ejerció la docencia en el Departamento de Artes Plásticas de la misma casa de estudios y en 2018 fue nombrado director de extensión de la Pinacoteca. Y desde los distintos cargos que ocupó en la universidad, promovió activamente la renovación de importantes espacios penquistas como la Casa del Arte, la Escuela de Verano, propiciando la vinculación entre el medio artístico, cultural y las comunidades. Tuvo una larga y reconocida trayectoria artística, expuso tanto individual como colectivamente en diversos espacios nacionales e internacionales, y fue cofundador y primer director de la revista académica Alza Prima, que fue editada por el Departamento de Artes Plásticas de la universidad. Entre los premios y distinciones obtenidos por el artista sobresalen la medalla Bicentenario del 2010, el premio Ceres a las Artes del Bío Bío el 2020 y el premio regional de artes visuales Eduardo Meissner 2022. Rodrigo Piracés falleció el 22 de enero del 2024 en Concepción y es del quien queremos hablar a continuación. Por favor, háblanos más de Rodrigo, Nidia. Bueno, mi esposo trasciende el 22 de enero del 2024, es una fecha que a veces se me olvida, no es una fecha que tengo como en mi recuerdo. Em, y bueno, antes de trascender, porque nosotros no creíamos en la muerte, no la vemos como una muerte espiritual, sino como una muerte física. Por eso hablamos de trascendencia. Y bueno, él como artista, hasta el último día de su vida terrenal, continuó pintando, continuó escribiendo. Incluso en el hospital, estuvo hospitalizado como 3 semanas por un cáncer terminal. Él me pidió que le trajera una libretita pequeña porque no tenía mucha fuerza para poder seguir escribiendo. Claro, él fue reconocido como escultor, tuvo varios premios en su calidad de escultor. Acá en la región del Biobío hay una escultura importante de él que se encuentra en la Facultad de Química de la Universidad de Concepción, en el hall, que es un átomo gigante. Pero él también fue pintor. Antes de estudiar en la Universidad de Chile Artes Visuales, él pintaba. Y cuando él entra en la Universidad de Chile, me contaba que tenía que decidir entre pintura, escultura, grabado. Y él dijo, bueno, yo ya sé pintar, me voy a dedicar a aprender escultura. Entonces, él en vida nunca hizo una exposición individual de pintura. Y estaba preparando esta exposición que se llama Cábala, que es una palabra que viene desde el hebreo, desde los judíos, que significa recibir. Ya la Cábala es un sistema espiritual que se basa también en el conocimiento trascendental de la vida. Y él decía, esta exposición la voy a inaugurar cuando mi cuerpo sane del cáncer. Eh, Puesto a que su cuerpo no pudo sanar del cáncer, eh, yo junto con Valeria Murgas, que es la directora actual del Departamento de Artes Plásticas de la Universidad de Concepción, decidimos de igual modo, a un año de su trascendencia, justo el 22 pasado del 2025 de enero, de inaugurar su exposición.
con los bosquejos que él dejó en vida, en su croquera personal, cómo quería que fuera su exposición. Entonces nos transformamos en la exposición más vista de los últimos tiempos. Es una exposición de pintura que habla de la vida después de la muerte, que habla también de la espera, porque cuando él trasciende yo estaba embarazada de 8 meses. Él decía que había una incógnita muy, muy importante que él quería resolver, que decía, entre más crece el cáncer en mi cuerpo, más crece mi hija en la pancita de mi mujer. Decía, no sé si es algo que tengo que resolver o un misterio que tengo que dejarme llevar, así como las olas del mar. Entonces, eso era una de las preguntas que él comienza también a descifrar con el pincel dentro de este cuerpo de pinturas. Son alrededor de 45 pinturas que él va realizando desde el 2020 hasta el 2024, en donde son pinturas, o sea, que no son figurativas. Él era bien abstracto para pintar y claro, las personas se conectan con la emoción, ven cómo una persona está transitando en estas dos dimensiones, entre nuestra dimensión terrenal y en la siguiente, al otro lado del velo. Entonces, una exposición muy bonita que después estuvo en Pabellón 83 y que ahora en el mes de noviembre la vamos a inaugurar nuevamente para conmemorar los 20 años de la Corporación Cultural de San Pedro de la Paz. Y luego, el próximo año, va a estar el 22 de marzo en la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también va a estar en la Universidad del Biobío, sede Chillán, en la sala Marta Colvin, el próximo año después de la reinauguración de esta sala de arte. Perfecto, Nidia. Estuve viendo un pequeño video que sale parte de estas imágenes que trabajó tu esposo, que ya ha trascendido y que tienen distintos colores, intensidades, pero me ha hablado que ha sido escultor, ha sido pintor, pero entiendo que también él hacía algo de poesía. En esta itinerancia que esperas de seguir desarrollando con el trabajo de la cábala, que está titulado, ¿cierto? ¿Hay alguna combinación también poética? Cuéntanos más sobre esto. Sí, Rodrigo también fue poeta, escribió 5 libros de poesía y claro, en su exposición, él también, por ejemplo, en Verso Objeto, que una de sus últimas exposiciones que hizo en Concepción, en la cual ganó 2 premios Ceres, él combinó lo que era la escultura con la poesía. Él lo llamaba como poesía visual, algo muy parecido a los artefactos de Nicanor Parra. Entonces Rodrigo, dentro de su exposición, también armó lo que nosotros después quisimos seguir manejando, lo mismo, exponiendo, que también fuera un espacio para la pintura, para sus esculturas, porque él también dentro de este periodo siguió haciendo algunas mini esculturas en formato pequeño. Y también hemos mezclado nosotros la poesía, porque, claro, él siguió escribiendo, incluso él tenía una agenda que él decía que yo no podía abrirla, pero cuando él ya trasciende, pasan como 2 semanas y fue como, ya, Rodrigo, la voy a abrir. Y la abro y me encuentro con casi 60 poemas, que en su mayoría eran poemas de amor, y eran poemas dedicados a mi persona y también a nuestra hija que estaba esperando. Pero también habían poemas que tienen que ver con la vida, que tienen que ver con la trascendencia, con el por qué estamos acá, que hay más allá, que al final esto es un pedazo de un camino largo, de un viaje antiguo que nosotros ya hemos previsto y hemos planificado con anterioridad. Y es por esa razón que esos poemas estamos hoy en día trabajando con Cecilia Rubio, que es la exdirectora de la editorial Atenea de la Universidad de Concepción y hoy en día directora de la cátedra Gonzalo Rojas, la publicación de estos fragmentos de poesía, que sea un libro ilustrado con sus pinturas, como lo hubiese querido Rodrigo en vida. Qué bello. Y lo más probable que en esta itinerancia también pongan parte de esto inédito de forma gráfica a un costado de las pinturas, como para también evocar alguna emocionalidad en el espectador, ¿cierto? Sí.
Dentro de la exposición Cábala, nosotros hemos seleccionado 2 poemas. Hay uno más largo que es con el cual se cierra el recorrido, y hay otro también, porque nosotros tenemos una vitrina con sus objetos personales, y ahí nosotras colocamos a modo de exhibición su última libreta, en donde él dejó un pequeño poema a mi hija. ¿Y es posible que tú puedas compartir esta poesía con nosotros, con todos? Sí, por supuesto. Este es un poema que él escribió, uno de los últimos, si no el último, cuando él estaba hospitalizado en el hospital regional a 3, 4 días antes de trascender. Y yo estaba embarazada. Dice, una luz más blanca dentro de otra luz, que no te engañen, no corras más. Vengo despacito para dar un beso de rosita. No te asustes, soy tu papi. Muy tierno el, el poema. Me gustaría que, ya profundizado parte de la obra de Rodrigo, quizás nos puedas comentar un poco más sobre su personalidad. Yo entiendo que él era una persona muy humilde, muy sencilla, algo poco común en el mundo de los artistas de todo tipo, tanto poetas, pintores, etcétera. Él era muy sencillo y destacado siempre por esa sencillez. Yo también tuve la posibilidad de conocerlo en algunas circunstancias, acompañando a mi padre, que siempre hacía algunas gestiones vinculadas a la pinacoteca y temas artísticos. Me gustaría que hablara también de esta dimensión esotérica, que me parece muy interesante porque la punta del iceberg es su trabajo, su pintura, la forma en que él quiso reflejar parte de esta espiritualidad interna a través de los artefactos que tú también señalabas, pero tú, Nidia, que tuviste la posibilidad de compartir la cotidianeidad con él, ¿qué destacarías de ese esoterismo o una forma de vida que permeó durante años su devenir? Él creía que nada ocurría por casualidad. Él creía en la causalidad. Así como él creía en la cábala, estudió la cábala casi 5 años. Él se autodenominaba no un maestro en cábala, pero sí una persona que vivía su vida en relación a la cábala. Siendo él cristiano también, bautizado, pero él su espiritualidad último era en relación a esta sabiduría trascendental. La cábala nos dice que significa recibir, y él aplicaba toda su vida en relación a esto. Cualquier cosa negativa que sucedía, que otra persona pudiera tomarlo como alterado, él para nada. Todo lo tomaba porque tenía que pasar, porque era una especie de conocimiento. Incluso cuando él se planteaba la posibilidad de que no iba a poder conocer a nuestra hija, porque por el avance de la enfermedad, él no se lo tomaba con miedo, con temor, no. Él decía, si la muerte tiene que encontrarme, lo voy a tomar como un guerrero, como victorioso, no, no la voy a tomar con miedo, la voy a enfrentar. Y claro, luego de su partida, nosotros hemos encontrado varios escritos de él junto con mi familia. Incluso han pasado muchas coincidencias. Por ejemplo, les voy a contar una anécdota. Yo hice muchas visitas guiadas de la exposición Cábala en la Pinacoteca. Dentro de estas visitas guiadas llegó una profesora de un colegio de Coronel, una profesora de filosofía que se llama Josefa. Y conectamos, conversamos harto. Luego pasa un mes de esta visita guiada y me llaman ella a mi teléfono que se lo había conseguido con su colegio de Coronel. Y yo cuando ella me llama digo, bueno, a lo mejor quieren una charla de Gabriela Mistral, ¿qué será? Y me dice que no, que quiere hablarme algo de Rodrigo. Y me dice que su mamá tiene una cafetería en San Pedro de la Paz, que se llama Cafetería El Bosque, y que quiere contarme algo relacionado a eso. Por 2 segundos yo dije, chuta, algo a escondido a lo mejor tenía Rodrigo, ya se cae la exposición, pero no.
me dijo de que esto fue el 21 de mayo, que este año cayó día jueves, que estaba feriado. Ella había ido a visitar a su madre y su madre estaba limpiando las bodegas de la cafetería cuando cae una mochila. Y ella toma esta mochila y su mamá le dice, esta mochila nadie la vino a retirar como en 2 años. Así que llévensela porque está bien bonita, déjensela para ustedes. Ella se lo lleva junto con su pareja y cuando llega a su departamento la abre y se encuentra con todas las llaves de la pinacoteca, se encuentra con su permiso de circulación y se da cuenta que era de Rodrigo, el artista que ella había conocido hace un mes en su exposición. Y ella me contacta y me dice que tiene esta mochila, que me la puede hacer la entrega el día sábado, porque ella obviamente trabajaba. Y yo le digo, ya, juntémonos el sábado. Justamente ese sábado era el sábado 24 de mayo, que es el día del cumpleaños de Rodrigo. Entonces, como un regalo misterioso, el 24 de mayo, que era el día de su cumpleaños, recibo esta mochila en la cual adentro tenía un disco duro de un computador que él había formateado, en donde estaba un libro que él estaba escribiendo, que yo buscaba hace mucho tiempo dónde estaba ese libro, porque era el primer libro que él iba a realizar de relatos, de cuentos. Y claro, cuando vamos a buscar esto fue de profunda emoción y también cómo no creer en las causalidades, no en las coincidencias, porque sí. Entonces fue muy lindo, muy significativo y claramente yo también creo en que siempre seguimos conectados, siempre con nuestras personas que han transitado, han partido de esta experiencia física, seguimos nosotros siempre reunidos, conectados y al final la vida siempre florece, siempre continúa, así como nuestra hija Mariana, que es una especie de conexión espiritual en el cual nosotros hemos podido seguir de algún modo juntos a nuestra relación a través de nuestra hija, porque yo la veo correr, veo su sonrisa, cuando la veo tomar un lápiz que quiera dibujar, también lo estoy viendo a él. Entonces, por supuesto que nosotros la muerte, como la creen la mayoría de las personas, no la vemos como algo triste o como un final, sino solamente lo vemos como un tránsito que obviamente es doloroso por el apego, pero también si uno logra sacarse esa mochila del apego, es algo que te libera un poco, que te hace sentir más espiritual, te hace sentir esa conexión con tu ser querido, con animales también que ya hayan partido. Nidia, hemos pasado de conocer un poco más de ti, de tu trabajo como historiadora, como académica. Hemos tenido la posibilidad de saber más sobre tu esposo, que no nos acompaña ya en este nivel material, pero que sin lugar a dudas, dentro del conocimiento espiritual que tenemos, tanto desde la óptica judeo-cristiana, como incluso también en algunas otras denominaciones, también creen que el espíritu o la espiritualidad está latente y se generan nuevas formas de interrelacionarse. Has compartido un bellísimo poema que ha dejado, que ha dejado para tu hija, que ya tiene 1 año y meses, ¿cierto? 1 5 meses. año y 5 meses. Y nos saltamos de alguna manera también desde el trabajo que tú has desarrollado, mistraliano, tu trabajo investigativo, a este trabajo desarrollado durante su vida por Rodrigo, con muchos acentos espirituales, y hemos decantado todo esto en lo espiritual, de una u otra manera, con esta anécdota que tú comentas de causa-efecto, en donde la profesora, ¿cierto?, de Coronel llega, sintonizan, empatizan, conversan y pasan algunas semanas o meses, ¿cierto? Y llega el cumpleaños de Rodrigo y justo ese día se configura como un regalo también para ti, para tu entorno, para lo que tú también estabas trabajando, buscando, porque me imagino que estabas buscando el libro para poder tomar elementos de este libro, forman parte de otro trabajo que siga extendiendo el legado y que además, porque tú trabajas con la memoria y como historiadora hoy día te has propuesto, me imagino, trabajar con la
con la memoria de Rodrigo. Antes de continuar y ya avanzar para ir cerrando este programa Voces del Biobío, los minutos van pasando raudos. Quisiera, si tú me permites, leer el poema 38 que Rodrigo dejó. ¿Cuál es el sentido? Me escucho respirar y comprendo la existencia de este cuerpo, esta presencia condensada que me hace proyectar una sombra. Camino, me alimento, bebo, veo el tiempo en las huellas que dejo. Estoy pegado al planeta, todo pesa y cae. Aquí no hay nadie, la luz da la espalda y el silencio solo devuelve mi propio latido. ¿Cuál es el sentido? ¿Añorar lo perdido? ¿Volver a ascender? Cogiendo manos de los que también han caído, sembrar esperanza y comprender las voces que llenan un viaje solitario, morir para nacer. ¿Nos has traído algún regalo hoy día, luego de este poema muy profundo que trata justamente de la dialéctica que nos da la vida y la muerte? Siempre dicen quienes tienen una noción potente de la muerte viven más intensamente. Sí, claro, la muerte, bueno, también la cultura mexicana, ven la muerte de manera muy diferente a nosotros, porque ellos tienen la tradición de ir los días domingos, los días sábados en familia a almorzar al panteón o al cementerio. Y de algún modo con mi hija hacemos algo así, no a almorzar o a comer, pero ella ahí aprendió a gatear, juega en el pasto con su papá, sabe que ahí está papá de algún modo, pero yo le explico que en realidad no está ahí el papá, es como una conmemoración del papá, porque en realidad el papá está en la casa, está con ella, no es que está ahí, pero sí nosotros tenemos la muerte no como una enemiga, sino como una compañera, una vieja compañera que en algún momento nos va a venir a buscar y listo, y nos vamos a otra dimensión y vemos qué va a pasar. Pero no lo vemos como para nada como un final. Y es por eso que nosotros hemos continuado con los deseos de Rodrigo, que es la publicación de este libro de poesías inédito, la exposición también de sus pinturas, de su serie, de su trabajo que él dejó inconcluso, porque creemos de que nosotros los familiares, los que estamos acá en vida, no es un punto final, como que un familiar partió y hasta ahí llegó todo, se acabó como automáticamente todo. No, nosotros creímos que si ese familiar tenía algún deseo, podemos cumplirlo. Si ese familiar, no sé, su deseo era, por decirle, subir una montaña, ¿por qué no hacerlo en familia y cumplir ese deseo? También es una forma de honrar a nuestros difuntos y también de tomar a la muerte con una naturalidad más sana. Nidia, ha sido un privilegio hasta el momento contar con tu experiencia, con, con esta naturalidad en la presentación tanto de tu trabajo como también de lo que Rodrigo nos ha dejado. Algo nos trajiste, como Sí. para ir finiquitando este maravilloso programa que nos ha acompañado este día. Les traje el libro Verso Objeto de Rodrigo, que es un libro que él publica el año 2018, pero nunca él decía que pudo hacer un lanzamiento, porque ahí asumió también como director de extensión y pinacoteca de la Universidad de Concepción. Es un libro muy especial que ganó un premio Ceres, dos premios Ceres como exposición y también como libro, que combina poesía y también combina objetos escultóricos. Así que se lo traje de regalo Maravilloso, para usted. Y muchas gracias. también me gustaría dejar invitado a toda la comunidad de la Universidad del Biobío a que el próximo año, todavía no tenemos la fecha precisa porque dependemos de cuándo terminen los trabajos de remodelación, pero sí vamos a estar exponiendo a Rodrigo, que va a ser la primera exposición, luego la remodelación de la sala Marta Colvin de la Universidad del Biobío, sede Chillán.
Perfecto. Nidia, ¿y este libro está en formato digital también? ¿Es posible tener acceso en algún minuto? ¿Has pensado como parte del proceso de difusión alguna vez digitalizarlo y tenerlo en un formato para que más personas puedan disfrutar de este libro? Bueno, el libro que ahora vamos a sacar sí va a estar en un formato digital. El libro que vamos a sacar ahora de sus poesías inéditas. Pero este no, lamentablemente es solamente físico. Pero después si nos invitan, cuando tengamos el lanzamiento del otro libro de poesía, del nuevo, también poder compartirles y poder compartirles el acceso también para que puedan entrar de manera digital. ¿Te parece que antes de despedirnos leamos un pequeño último poema de este libro que nos traes de regalo o alguno que ¿Sí? tuviste? Yo aquí abrí Ya. y como no creemos en la casualidad, Sí, abrí justo automáticamente en la página número 123 de este libro y quisiera leer este ya, y el que tú gustes posterior y nos despedimos. ¿Te parece? ya. Ya. Hablan las almas con voces distintas, fuerzas errantes en la espesura oscura de los bosques. Dicen con la voz de aquellos que ven desde el vuelo la verdad de los límites, que caminamos soberbios. Nos piden las vagabundas sombras, escaleras abandonadas, para caminar vertical hacia las altas copas y ver la luz. Qué hermoso. Yo les voy a compartir el último párrafo del libro que él estaba escribiendo, que es el cual encontramos en La mochila misteriosa. Estas fueron las últimas líneas que él escribió, que era el capítulo número 3. Las luces de la noche parecían reír de júbilo. La gran luna llena, como un pálido sol suspendido, pareció indicar un nuevo tiempo. Si la muerte me esperaba, la enfrentaría con esperanza y fe por encima de la razón. Trataría de ser digno de mi destino y agradecido de lo revelado por el misterio amoroso que se me manifiesta permanentemente, por el misterio que no me ha dejado nunca, nunca caer derrotado. Él lo escribió estos 6 años antes. Y hoy día cobran mucha fuerza. Sí, Nidia, agradecerte, espero que nos volvamos a encontrar en este u otros espacios, poder acompañar y conocer también estos itinerancias que se aproximan. La idea es continuarse difundiendo los lugares y las fechas que va a ser, me imagino que de forma gratuita para que la sí. comunidad también pueda acceder. Y no sé si quieres dejar algún último mensaje y partir. Bueno, también indicarles que en nuestras exposiciones no solamente es la exposición de arte, las hemos acompañado todas con un cierre poético, con un concepto nuevo que no se había visto en nuestra región del Biobío que se llama desinauguración, porque siempre nosotros festejamos e inauguramos las exposiciones, pero Rodrigo también quería traer para la Pinacoteca las desinauguraciones, o sea, que los artistas puedan despedir su obra dentro de la sala. Entonces nosotros todas las exposiciones las hemos estado desinaugurando, que también son actividades gratuitas, en donde poetas como tu padre y poetas regionales recitan los poemas inéditos de Rodrigo y así nosotros vamos cerrando la sala, apagando las luces y es un momento sumamente conmovedor que también dejan los invitados a que puedan participar de nuestras desinauguraciones. Muchas gracias por esta grata invitación y nos volvemos a encontrar pronto en algún día de la semana de forma sincrónica en alguna parte donde nos estén escuchando. Espero que haya sido provechoso para ustedes también, con mensajes profundos para poder continuar compartiendo desde la Radio Universidad del Biobío. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos pronto.